Ok, se ve. Sí, doctor, sí se ve. Ok, gracias. Bien, entonces recordamos que la hormona de crecimiento es una hormona sintetizada por la hipófisis anterior o adenohipófisis, ¿no? Y está regulada por el hipotálamo en forma estimulatoria a través de la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Es una hormona, como ya revisamos ayer, peptídica, ¿no? Es una proteína de 191 aminoácidos y es sintetizada en el lóbulo anterior de la hipófisis en un grupo celular que se conoce como el nombre de las somatotrofas. ¿Okay? Estas células son las que producen hormona de crecimiento. Según su estructura química, es muy similar a otras dos hormonas, ¿no? Como son la prolactina y la lactógeno placentario o somatotropina eh, humana, ¿no? Con la prolactina tienen una similitud de un 75%. Guardan mucha cercanía, ¿no? Son solo en algunos aminoácidos que varían y aún más su similitud es con la lactógeno placentario, que tienen una similitud del 96%. El 96% de sus aminoácidos son iguales al de la hormona de crecimiento. Eh, la forma de secretarse la hormona de crecimiento es en pulsos, ¿no? O en picos, y esos picos usualmente se dan aproximadamente cada 2 horas. Bien, vamos a ver qué situaciones pueden estimular la regulación o la secreción de la hormona de crecimiento, ¿no? La hipoglicemia. Recordemos que las hormonas hiperglicemiantes, ¿no? De las catecolaminas, aparte eh, están de la hormona de crecimiento. Está dentro de estas son las hormonas de estrés, ¿no? Justamente porque producen hiperglicemia o son desencadenadas por el estrés. Si ven aquí, el estrés también está como un mecanismo que nos estimula la producción de hormona de crecimiento. Entonces, todas estas hormonas constituyen las hormonas de estrés, las catecolaminas, el cortisol o el ACTH y la hormona de crecimiento. Y por lo tanto también van a producir hiperglicemia. Entonces, la que va a estimular la secreción de la hormona de crecimiento va a ser todo estado de hipoglicemia. Porque en última instancia lo que produce una hipoglicemia también es una situación de estrés y eso va a estimular al hipotálamo para que se secrete más hormona liberadora de hormona de crecimiento que actúa en la hipófisis y produce mayor cantidad de hormona de crecimiento. La disminución de los ácidos grasos libres también lo va a estimular. El ejercicio, ¿no? Es eh, otro fenómeno que nos permite, que nos estimula la hormona de crecimiento. Es por eso que a, a los adolescentes que todavía están en etapa de crecimiento, los niños y adolescentes, pues se les recomienda que haga bastante ejercicio para que haya mayor secreción de hormona de crecimiento y así pueda mejorar la talla del individuo. El ayuno e inanición, ¿no? También produce estimulación de la hormona de crecimiento. Esto en forma indirecta porque el ayuno y inanición lo que nos va a pues, llevar es a una hipoglicemia, ¿no? Va a descender la glucosa y eso va a estimular la hormona de crecimiento. Los aminoácidos también
pueden estimular la hormona de crecimiento. Uno de esos aminoácidos principalmente es puede ser cualquier aminoácido, pero el principal es la arginina. El glucagón también, ¿no?, nos va a favorecer la producción de hormona de crecimiento. Los pirógenos. Estos pirógenos usualmente van a aparecer en procesos infecciosos, inflamatorios, también estimulan la hormona de crecimiento. Ya lo comentamos sobre el estrés, los agonistas alfa-adrenérgicos, los agonistas de la dopamina, como la bromocriptina, por ejemplo, ¿no? Pueden estimular también la hormona de crecimiento. Durante la pubertad, donde se incrementa la producción de estrógenos y andrógenos, también va a estimular la hormona de crecimiento. Es justamente en esta época, en la pubertad, la adolescencia, donde tanto la mujer como el hombre, ¿no?, su velocidad de crecimiento es mayor, precisamente por el estímulo de estas hormonas, ¿no?, los estrógenos y andrógenos que aumentan la hormona de crecimiento. Eh, los estadios 3 y 4 del sueño no REM también nos puede estimular el crecimiento. ¿Y quiénes nos inhiben? Por supuesto, todo lo contrario a la hipoglicemia será la hiperglicemia, cuando aumenta la glucosa en sangre. El cortisol, ¿no?, también nos va a disminuir la producción de hormona de crecimiento. El incremento de los ácidos grasos, los beta agonistas adrenérgicos y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Así como en el hipotálamo hay una hormona liberadora de hormona de crecimiento, también hay una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento llamada también somatostatina. Entonces, del equilibrio de estas dos hormonas se mantiene pues una cantidad estable de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la hormona liberadora que nos estimula la secreción de hormona de crecimiento, y por otro lado la hormona inhibidora, o también conocido como somatostatina. La IGF-1, que va a ser también estimulada por la hormona de crecimiento, podemos ver aquí en el gráfico, la hormona de crecimiento producida en la adenohipófisis, ¿no?, va a producir la secreción de los factores, ¿no?, de crecimiento semejantes a la insulina. Son varios, son 4 tipos, pero la principal es el tipo 1, el IGF-1. ¿No? Esto se sintetiza a nivel del hígado, ¿no?, por el estímulo de hormona de crecimiento. Pero a su vez, esto va a ejercer un control negativo, va a inhibir, o sea, una retroalimentación negativa. Durante el embarazo, la hormona de crecimiento también se inhibe, disminuye. En la obesidad disminuye. Durante el envejecimiento propio de esta etapa, ¿no?, casi todas las hormonas disminuyen en su función, y una de ellas es la hormona de crecimiento. Y el sueño REM, ¿no?, nos puede también inhibir la secreción de hormona de crecimiento. ¿En qué participa la hormona de crecimiento? ¿Cuál es su órgano diana de la hormona de crecimiento? En realidad son todas las células del organismo, ¿no?, porque la principal función de la hormona de crecimiento es pues favorecer el desarrollo, ¿no?, de los huesos. Por lo tanto nos va a dar la talla del individuo, nos va a producir también el desarrollo de todos los tejidos y órganos, ¿no? Entonces, prácticamente el órgano diana de la hormona de crecimiento es todas las células del organismo, que va a permitir su crecimiento y desarrollo. Bien, vamos a ver cómo se regula esta hormona de crecimiento. Ya mencionamos que en el hipotálamo tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento que estimula su secreción, y por el otro lado la hormona inhibidora de la secreción de hormona de crecimiento, la somatostatina, ¿no? Entonces, eso están regulando a nivel hipotalámico, actúan sobre este grupo de células, las somatotrofas, ¿no?, para que se produzca o no hormona de crecimiento. ¿Ok? Ahora, esta hormona de crecimiento a nivel del hígado va a formar las somatomedinas, o factores de crecimiento semejantes a la insulina. Es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Hablar de las IGF-1 o factores de crecimiento de la insulina es hablar de la somatomedina. En este caso, la somatomedina C, ¿no? Así como hay varias IGF-1, también hay varias somatomedinas, porque en realidad es lo mismo, ¿no? La más importante es la IGF-1 o somatomedina C. Este producto, esta hormona de crecimiento,
van a ejercer una retroalimentación, un feedback negativo, tanto en la hipófisis como en el hipotálamo. Entonces, cuando se secreta mucha hormona de crecimiento, también habrá mucha IGF-1, entonces una forma de regular es mediante la retroalimentación negativa, que ya lo vimos pues en la clase pasada. Bien, ¿qué funciones cumple la hormona de crecimiento? Miren, va a actuar principalmente a nivel del hueso, va a estimular, ¿no?, el cierre de las epífisis, ¿no? Se va a producir crecimientos, ¿no? Entonces, la etapa de crecimiento mayor se da en la etapa de la adolescencia, tanto en mujeres como en varones, ¿no? El crecimiento es rápido en esa época, claro, el niño va creciendo durante todo su desarrollo, pero donde crece más, la velocidad de crecimiento más es en la pubertad y la adolescencia, y precisamente porque en este momento de la vida existe un incremento abrupto, ¿no?, que puede llegar incluso hasta 10 veces el valor basal de los estrógenos progestágenos, de tal manera que eso estimula más la producción de hormona de crecimiento, y con eso va a aumentar, ¿no?, la longitud de los huesos, y por lo tanto nos va a dar la talla del individuo. Puede actuar también a nivel del tejido adiposo, que va a producir ahí lipólisis, ¿no? Es decir, va a degradar las diferentes sustancias lipídicas, ¿no? Y finalmente que van a terminar en ácidos grasos libres, ¿no? Entonces produce lipólisis. Y es una fuente de energía, ¿no? Es importante, la hormona de crecimiento para producir desarrollo de los diferentes tejidos necesita energía. Y una forma de obtener esa energía es a través de las grasas, ¿no? La beta oxidación de los ácidos grasos. Entonces, estos lípidos se oxidan y terminan en ácidos grasos libres, que finalmente va a entrar en la vía de la acetilcoenzima A y nos va a producir energía, la energía necesaria para el desarrollo, crecimiento de los diferentes tejidos. Y otra cosa importante que es la hormona de crecimiento es que también no solamente interviene en el metabolismo de los lípidos, sino también de la glucosa. Miren aquí, disminuye la captación de la glucosa. Es decir, aumenta la resistencia a la insulina, ¿no? Ya, porque la que mete la glucosa a los tejidos, ¿quién es? La insulina. Por lo tanto, la hormona de crecimiento disminuye esa captación de glucosa. O otra forma de decirlo es aumenta la resistencia de la insulina y por lo tanto produce hiperglicemia. Entonces, ese es el mecanismo por el cual la hormona de crecimiento produce hiperglicemia, porque disminuye la captación o aumenta la resistencia a la insulina. Eh, a nivel óseo, como ya mencionamos, produce alargamiento de las epífisis, crecimiento, aumenta la síntesis proteica, esa es otra función importante de la hormona de crecimiento. No solamente va a intervenir en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, sino también de proteína. Aumenta la síntesis de proteína, entonces va a introducir proteína a los diferentes tejidos, que también es necesario pues para el crecimiento y desarrollo. Aumenta el tejido colágeno, aumenta el tamaño y número de las células. A nivel muscular, ¿no?, tenemos también lo mismo, ¿no? Aumenta la captación de aminoácidos, ingresan más proteínas, mayor síntesis de proteínas a nivel muscular, entonces va a aumentar la masa muscular, y también a ese nivel disminuye la captación de glucosa, ¿no?, a nivel muscular, que no va a producir hiperglicemia. Ahora, este IGF-1 que se produce en el hígado por la estimulación de la hormona de crecimiento, también tiene efectos muy similares a la hormona de crecimiento, ¿no? Va a actuar sobre el hueso con las mismas funciones y también va a actuar sobre el músculo, ¿no?, haciendo lo mismo, ¿no?, aumentando la síntesis proteica, disminuyendo la captación de glucosa por los tejidos y aumentando la lipólisis. Entonces recuerden que la IGF-1 o las somatomedinas que tienen la misma función de la hormona de crecimiento, pero también sirve para regular la producción de hormona de crecimiento en forma negativa. Es lo mismo, ¿no? Un resumen de lo que hace la hormona de crecimiento. Interviene en el crecimiento epifisiario, los huesos, la síntesis proteica,
la lipólisis, disminuye la sensibilidad o dicho de otra manera, pues aumenta la resistencia a la insulina. Ojo, hay varias maneras de decirlo, ¿no? Disminuye la captación de glucosa por los tejidos, disminuye la sensibilidad o aumenta la resistencia a la insulina. Esas tres formas de decir un mismo fenómeno, ¿no? Puede retener sodio, ¿no? Aunque este efecto es mínimo. Y la IGF-1, miren, también pues tiene los mismos funciones, ¿no? Crecimiento hipoficiario, síntesis de proteína, actividad similar a la insulina. Eso es un poco contradictorio, ¿no? Porque dice actividad similar a la insulina, entonces va a estimular el ingreso de la glucosa a la sangre, ¿no? Pero eso se ve contrarrestado por el efecto mismo de la hormona de crecimiento y a la sensibilidad de insulina. Por favor, su micrófono. Ok, entonces, hay un micrófono ahí, por favor, apaguen. Bueno, ya creo que lo apagaron. Bien, decíamos, si bien la IGF-1 tiene actividad similar a la insulina, es decir, va a facilitar el ingreso de la glucosa a los tejidos, pero el efecto es mayor de la hormona de crecimiento que produce resistencia a la insulina. Entonces, con la hormona de crecimiento puede haber un cierto grado de insulinemia por el efecto de la IGF-1, pero debido a que el efecto es mayor de la hormona de crecimiento por la resistencia a la insulina, no va a ingresar. El efecto neto es que no ingresa glucosa a los tejidos y produce hiperglicemia. ¿Okay? Ese es el efecto neto. Bien, ahora vamos a ver el eje hipotálamo hipófiso ovárico y recordaremos un poco de la anatomía para poder explicar este eje, ¿no? Tenemos aquí el útero, que está entre el recto que va por detrás y por delante tenemos a la vejiga. ¿Ok? El útero tiene dos trompas, una trompa de falopio, ¿no? Que termina en unas fimbrias y finalmente, ¿no? Está en una relación muy estrecha con los ovarios. Finalmente el útero termina en un cuello uterino, luego viene la vagina, ¿no? Y los genitales externos. Eh, por encima de la vagina tenemos la uretra, ¿no? La uretra, que es la desembocadura de la vejiga. Ahí está en otro corte, ¿no? Para ver, ¿no? El cuello cervical, el útero con sus tres capas, la capa más superficial del útero, el endometrio, que es de tipo epitelial y glandular, la capa muscular, que es el miometrio, y la capa fibrosa de tejido conectivo, el perimetrio, ¿no? Entonces son tres capas. El, la vagina se comunica con el útero a través del cuello cervical. Acá tenemos la cavidad uterina y finalmente esto termina en la trompa de falopio. Y aquí tenemos el ovario, ¿no? Que está básicamente unido a la trompa de falopio por tejido conectivo, ¿no? Y unos ligamentos, el ligamento ovario. Entonces, hay una estrecha relación y cercanía entre la trompa de falopio y el ovario, ¿no? El ovario es el órgano donde se va a producir las hormonas femeninas, básicamente estrógenos y progestágenos, ¿no? Y también van a servir para la maduración folicular y formar los óvulos que posteriormente estarán interviniendo en la fecundación y en la fertilidad de la mujer. Bien, entonces veamos cómo se produce el proceso de la ovogénesis, ¿no? La formación de los óvulos. Entonces eso se conoce como ovogénesis o ovogene. Entonces en esta columna de la izquierda vamos a tener a los diferentes tipos de ovocitos, ¿no? Y aquí en el lado de la derecha vamos a ver al ovocito con el resto de células que lo acompañan, que es el folículo
los folículos ováricos, ¿no? Eh, Antes del nacimiento, ¿no? En la etapa embrionaria, ¿no? Ya empieza a formarse pues las células germinales, ¿no? Que vienen del endodermo. Las células germinales vienen al endodermo, esas van a migrar hacia los ovarios, ¿no? ¿No? Y van a migrar hacia la corteza del ovario y se van a transformar en ovogonias, ¿no? Las ovogonias son los que van a dar origen en cada ciclo menstrual a, a los óvulos maduros, ¿ok? Entonces, de tal manera que en esta etapa de ovogonia, ¿no? Se va a producir el nacimiento, ¿no? Cuando nace la persona, la mujer en este caso, ¿no? En el nacimiento, ¿no? Tiene aproximadamente 1 a 2 millones de ovocitos. Entonces, todavía durante la etapa fetal de este individuo de sexo femenino, ¿no? La ovogonia se va a transformar en un ovocito primario, ¿no? Entonces ya aquí tiene por diferentes fenómenos de mitosis, división, pasa a formar una nueva estructura que es el ovocito primario, ¿no? Es con estos ovocitos primarios que las mujeres nacen. Entonces, durante el nacimiento de la mujer, se va a tener aproximadamente de 1 a 2 millones de ovocitos. ¿Okay? Es con esta carga de ovocitos que la paciente va a nacer que no va a producir más ovocitos, ¿no? No es como en el hombre, ¿no? En el hombre, ¿no? Las ovogonias en la mujer, ¿no? Van a transformarse en ovocitos primarios, pero un número limitado. Es decir, con tantas ovogonias, la mujer nace, ¿no? Y ya no va a haber mayor aumento durante su vida. Entonces, vamos a tener pues, que estos ovocitos, conforme va transcurriendo la edad, van a ir disminuyendo en el tiempo. En cambio, en el hombre, ¿no? Estas células germinales, ¿no? Las espermatogonias, se producen durante todo el ciclo de vida. Es cierto, en la vejez disminuyen, pero se siguen produciendo. En cambio, en la mujer no. Se producen por única vez antes del nacimiento y con esa población, ¿no? De ovogones que nace, va a quedar ahí, ¿no? No va a haber mayor incremento. Entonces, esa población de ovocitos primarios aproximadamente es de 1 a 2 millones. Y de ahí van a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo. Llegada la menopausia, por supuesto, todos estos ovocitos primarios ya habrán desaparecido, ¿no? No van a quedar más ya ovocitos. Por lo tanto, la mujer ya no va a formar óvulos maduros. ¿Okay? Muy bien. Entonces, eh, a nivel del ovario, estas ovogonias se recubren de un primer epitelio cilíndrico, ¿no? Que es las células de la granulosa, ¿no? Ya ese se conoce como el folículo primordial, que tiene solamente la ovogonia con la célula granulosa. Y cuando esas células de la granulosa se dividen por el efecto de mitosis, se multiplican en varias capas y ya forma el folículo primario. Tenemos entonces nuestro ovocito primario con incremento de las células glandulosas, eso se conoce como folículo primario, ¿no? Así es como eh, la mujer nace con sus folículos primarios en el ovario, ¿no? Y estos van a entrar en una etapa eh, de hibernación, digámoslo así, ¿no? Que puede estar por 10 a 13 años hasta el momento que la mujer empiece la menstruación, ¿no? Hasta su fase de la menstruación o menarquia, que es la primera regla que le viene a la mujer, ¿no? Entonces, hasta ese momento, ¿no? Estos ovocitos primarios van a quedar hibernados, ¿no? Latentes. ¿Ya? En la época de la pubertad, ¿no? En la época de la pubertad, cuando la mujer regla por primera vez, estos ovocitos primarios empiezan un nuevo ciclo de maduración y entran ya a la meiosis, ¿no? Para formar las
o los óvulos maduros, ¿no? Entonces entran en meiosis y se produce la primera meiosis, dando como resultado el primer cuerpo polar y el ovocito secundario, ¿no? Este ovocito secundario, ¿no? ¿no? Se va a interrumpir en la metafase 2. ¿Ok? Y miren, en el lado del desarrollo folicular vemos que la capa de la granulosa ha proliferado más, ¿no? El ovocito secundario está en el centro y ya se ha formado aquí una cavidad, ¿no? Un antro o cavidad lleno de líquido folicular. A esto ya se le conoce como el folículo maduro, ¿ok? Entonces el ovocito secundario, ¿no? Queda interrumpido en metafase 2 hasta que se produzca pues la fecundación. Luego de que ya se produjo el folículo maduro, viene el proceso de ovulación, ¿no? Que se produce usualmente 48 horas después de haberse ya desarrollado el folículo maduro, ¿no? Se produce la ovulación y lo que se ovula es en realidad el ovocito secundario, ¿no? Este ovocito secundario tiene dos posibilidades de ser fecundado por el espermatozoide o si no hay espermatozoide no se fecundará. Entonces, como podemos ver aquí, eh, ya si existe la fecundación, entonces ¿no? se va a completar la segunda meiosis. Miren que aquí empezó la segunda meiosis en el ovocito secundario y se quedó interrumpido en la metafase 2, ¿no? Y posteriormente, ya con la fecundación, continúa ese fenómeno de la meiosis y se completa y da origen a dos células, ¿no? El segundo cuerpo polar y el óvulo. Recuerden que en este fenómeno de meiosis, cada una de estas células tienen la mitad de la carga genética para poder unirse al espermatozoide y completar la otra mitad y así tener los 46 cromosomas, ¿no? Y por el lado ovárico, vamos a tener que una vez ovulado, lo que queda de la capa granulosa, líquido folicular, que se expulsa durante la ovulación, todo este folículo maduro ya ovulado se va a transformar en cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo es muy importante para mantener la segunda fase del ciclo menstrual después de la ovulación, porque produce principalmente progesterona y secundariamente estrógeno. Ok, entonces como podemos ver, la mujer nace con una carga de ovogonias o ovocitos primarios de 1 a 2 millones. En la pubertad, esa carga, ¿no? Puede reducirse más o menos a 400.000 ovocitos y en la menopausia desaparecen completamente. Aquí podemos ver las diferentes etapas del desarrollo folicular. Acá tenemos el folículo primordial, ¿no? Que incluye a la ovogonia con una capa de células granulosas. Luego vamos al folículo primario. Ya tenemos el ovocito primario con múltiples capas de la célula granulosa. Luego tenemos aquí otro estadio, el folículo preantral, donde ya se va formando el antro, ¿no? Finalmente ya se forma el antro, ¿no? Mayor multiplicación de las células de la granulosa y finalmente terminamos en un folículo maduro, ¿no? Que tiene las células granulosas en varias capas, tiene el antro lleno de una sustancia folicular, coloidal, y el óvulo maduro, ¿no? Posteriormente, ¿no? Por el estímulo de las hormonas FH, LH, se va a producir la ovulación y lo que queda de la cápsula granulosa y la teca interna y la teca externa va a terminar en el cuerpo lúteo, ¿no? Si existe fecundación, este cuerpo lúteo puede permanecer hasta las 16, 20 semanas de gestación. Pero si no existe fecundación, entonces se va a degenerar en
el cuerpo albicans y acá en este punto ya no va a producir ningún tipo de hormona, ¿no? Como he dicho que la principal hormona que produce el cuerpo lúteo es la progesterona, ¿no? Llegando a cuerpo albicans ya no producen ninguna hormona y al no producir ninguna hormona entonces ya es imposible mantener ese endometrio que ha proliferado durante toda esa fase de, después, durante la segunda fase después de la ovulación, pues al no haber progesterona, cae todo el endometrio, eso conocemos como el nombre de la menstruación. Aquí está en mayor aumento para que veamos cómo es un folículo maduro o folículo de Graf. Tenemos el antro folicular con el líquido folicular. Este líquido folicular, recuerden, está lleno de nutrientes para nutrir justamente a todas esas células glandulares, pero también está lleno de estrógenos, ¿no? Estos estrógenos, a su vez, pues, están estimulando la secreción de diferentes nutrientes de estas mismas células. O sea, aquí el estrógeno, como lo vimos la clase pasada, tiene un efecto paracrino y autocrino, ¿no? Aquí se combinan esas dos formas de mecanismo de acción. Estas células de la granulosa producen estrógenos y estos mismos estrógenos estimulan a la misma y a la célula vecina para seguir produciendo más estrógenos y mayor nutrientes para mantener no viable a este óvulo, ¿no? Al ovocito secundario. Tenemos una capa, ¿no? Que está recubriendo a todo el ovocito secundario, que es la zona pelúcida, y después tenemos el estroma, ¿no? El conocido como teca interna y teca externa. La teca interna está también formada por unas células de tipo epitelial que recubren todo el folículo y la teca externa es básicamente tejido conectivo, ¿no? Como una cápsula que está recubierta. Este teca interna, ¿no? Tiene capacidad de formar también o producir hormonas. Así como las células de la granulosa producen gran cantidad de estrógenos, las células de la teca también producen hormonas y estas hormonas pueden pasar, ¿no? Pueden pasar a la capa de las células granulosas. Veamos entonces cómo se produce el, la regulación del eje hipotálamo hipófiso ovario. Entonces todo empieza en el hipotálamo, ¿no? Que se libera la hormona liberadora de gonotrofina. O sea, que va a estimular tanto a la LH, ¿no? Como a la FSH, a nivel de la adenohipófisis. Entonces es la hormona que va a estimular la producción de estas dos gonadotrofinas. La LH, hormona luteinizante, y la FSH, hormona estimulante de los folículos. A su vez, estas van a actuar a nivel del ovario. ¿Okay? Veamos. La FSH, como su nombre mismo dice, hormona estimulante de los folículos, ¿no? Esta hormona va a ser importante en la primera parte del ciclo menstrual, en los primeros 14 días, donde se produce el desarrollo folicular, que le hemos visto esas diferentes fases que pasan desde el folículo primordial, pasando por el folículo primario, secundario, hasta llegar al folículo maduro o folículo de grano. Entonces, de eso se encarga la FSH. Entonces, la FSH va a estimular a las células de la granulosa, en la célula de la granulosa, para que produzca ¿qué? Estrógeno. Pero no solamente va a producir estrógenos, sino también gestágenos, ¿no? Gestágenos o, si quieren, progestágenos. Hay varios tipos de gestágenos, pero uno de los principales es la progesterona. ¿Ok? Entonces la célula de la granulosa produce tanto estrógenos, progesterona y otras sustancias como es la inhibina y la activina. Aquí mencionar importante la inhibina, que es producida por las células de la granulosa, tienen un mecanismo regulador, ¿no? Tienen un mecanismo regulador de tipo inhibitorio sobre la hipófisis. Entonces cuando existe mucha secreción de estrógenos o progestágenos por las células granulosas, entonces la inhibina va a inhibir la secreción de LH-FSH. Y tengo otra hormona, la activina, que va a ejercer retroalimentación positiva. Y esto lo vamos a ver generalmente, ¿no? Durante la
la ovulación, ¿no? La activina va aumentar su estimulación para poder secretar grandes cantidades de estrógeno. Ahora veamos dónde actúa la LH. La LH actúa principalmente sobre las células de la teca, ¿no? Sobre todo la teca interna, porque la teca externa básicamente es tejido de sostén, tejido conectivo. Entonces, es la teca interna la que tiene células de tipo epiteloide, ¿no? Que van a tener esa capacidad de convertirse en glándula secretora de progestágenos y andrógenos, ¿no? Entonces, las células de la teca, recuerden, producen progesterona y andrógenos, ¿sí? Estos andrógenos, a su vez, van a pasar a la célula de las glandulosas. Recuerden que teníamos las células de la teca interna, ¿no? Aquí están muy cerca las células de la granulosa. Entonces, estas células de la teca que producen progesterona y que además producen andrógenos, esa progesterona y andrógenos van a pasar a la célula granulosa. Entonces tiene un efecto también, un efecto paracrino, ¿no? Un efecto paracrino. Va a actuar sobre las células vecinas. Entonces, ese andrógeno, ¿no? El principal andrógeno es la testosterona, ingresa a la célula de la granulosa y en la célula de la granulosa se convierten en estrógeno. Para eso hay una enzima, la enzima llamada aromatasa, ¿no? Y esa aromatasa es estimulada básicamente por la FSH. O sea, la célula de teca interna no tiene aromatasa, por lo tanto no puede convertir los andrógenos que produce en estrógeno, ¿ok? Porque tiene que convertirlo, pues estamos hablando de la mujer, ¿no? La mujer puede tener andrógenos, sí, pero en pequeñas cantidades. Lo que ella necesita principalmente son estrágenos y progestágenos. Por lo tanto, esos andrógenos que se producen a nivel del ovario, en la teca interna, van a pasar a la célula de la glándula ósea y se van a convertir a través de la aromatasa en estrógeno. Y luego ya estos estrógenos y progestágenos van a actuar sobre los tejidos blanco o diana. ¿Cuáles son los tejidos blanco o diana de los estrógenos progestáticos? Básicamente, ¿no? El ovario, los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Como son los genitales, el vello púbico, las mamas, ahí va a estar, ¿no? El órgano diana de estos estrógenos, ¿no? Principalmente, ¿no? Y también otras células del cuerpo, por supuesto. Veamos entonces el ciclo menstrual. Entonces el ciclo menstrual tiene tres fases, ¿no? La fase menstrual, ¿no? Que dura aproximadamente de 3 a 5 días, promedio. Luego la fase menstrual, ¿no? Viene la fase proliferativa, ¿no? Que dura unos 10 días promedios hasta el día 14. El día 14 se produce la ovulación y luego viene la fase secretoria de los últimos 14 días, ¿no? Entonces esa fase secretoria también se conoce como la fase lútea. La fase proliferativa se conoce también como la fase folicular. Bien, vamos a empezar por esta fase folicular. En esta fase folicular, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Aquí se produce pues el desarrollo del folículo, desde el folículo primordial, pasando por el folículo primario, secundario, hasta llegar al folículo terciario o de grafo, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Hay gran proliferación de estos folículos. Y para eso es importante, pues, las hormonas, ¿no? Las hormonas, la LH y la FSH. Las dos cumplen su función en esta parte de la primera fase del ciclo menstrual, ¿no? Como vemos, aquí tenemos la gráfica de los estrógenos y aquí tenemos la otra línea de los progestágenos, ¿no? La progesterona. Miren, en esta fase proliferativa, donde se produce gran proliferación de los folículos, donde los folículos van madurando hasta el folículo maduro, ¿no? Donde también, este es el endometrio, ¿no? Va proliferando también, ¿no? Aumenta las glándulas, aumenta la vascularización en el endometrio, entonces se va preparando también este endometrio. ¿Para qué se prepara? Se prepara para recibir al óvulo fecundado, si es que hubiese fecundación. Entonces, por eso se le llama fase proliferativa, ¿no? No solamente proliferan y se desarrollan los folículos, sino también
proliferan las glándulas y la circulación a nivel del endometrio. ¿Ok? Y para eso es importante principalmente esta hormona, los estrógenos. Por eso a esta fase también se le conoce como la fase estrogénica, donde la hormona principal que va a estimular el desarrollo, crecimiento folicular, así como el desarrollo y proliferación del endometrio, es el estrógeno. ¿No? Y el estrógeno, ¿quién lo produce? Como hemos visto, justamente son pues estas células de la granulosa, ¿no? Células de la granulosa. Producen, ¿se produce progestágeno? Sí, se produce en pequeñas cantidades, no es la hormona más importante. La hormona más importante es el estrógeno. Una vez que se produce la ovulación, y para producirse la ovulación es un importante este pico de estrógenos que se hace, ¿no? Entonces, aproximadamente un par de días antes de la ovulación existe un pico de estrógeno. Y este pico de estrógenos está estimulando por la hormona, básicamente por la LH. Voy a pasar al siguiente gráfico. Miren aquí. Tenemos aquí esta línea entrecortada, que es la ovulación, la fase de la menstruación, la fase folicular, la fase lúteo, la fase secretora, ¿no? Entonces, en esta etapa proliferativa, vemos cómo el estrógeno se incrementa, ¿no? Días antes de la ovulación existe un mayor pico, ¿no? No es el mismo día, días antes, aproximadamente 2 días antes de la ovulación, existe un pico. Y ese pico, miren cómo se correlaciona, miren la imagen inferior, con un pico de LH. Es cierto que la LH y la FSH se incrementan, ¿no? Días antes de la ovulación, también como 2 días antes de la ovulación, pero el pico del LH es mayor que el FSH. Entonces, ¿cuál es la hormona que principalmente interviene en la ovulación? Es los estrógenos y la LH. Por supuesto que la FH también participa, pero no es la más importante. La más importante es la hormona luteinizante. ¿Ok? ¿No? Luego, ya los estrógenos, ¿no? 2 días antes de la evolución, miren, ya empieza su caída, ¿no? Ya empieza su caída, ¿no? Para nuevamente tener un incremento en la segunda fase, ¿no? La fase progesterona. Donde, perdón, donde la principal hormona en la fase lúteo progesterónica o secretora es la progesterona, ¿no? Aquí es la principal hormona. Los estrógenos ya entran en segundo plano. Y si vemos y hacemos correlación con la FSH-LH, también la LH antes de la evolución ya empieza a caer, ¿no? Y la FSH también disminuye. Pero siempre, miren, en la segunda fase, ¿no? La FSH se mantiene un poco mayor que la LH, ¿no? En general, en todo el ciclo, la FSH es mucho mayor que la LH, excepto días antes y durante la ovulación, en el cual la LH se incrementa enormemente. Por eso se dice que la hormona que facilita la ovulación es la LH, más que la FSH. En esta etapa secretora, ¿no? Se secreta progesterona y esto, ¿no? Entonces, este pico de estrógeno, como hemos visto aquí, este pico de estrógenos es debido al pico de hormona luteinizante, pero como también ya empieza a descender antes de la ovulación, durante y un poco después de la ovulación, también cae el estrógeno. Cae la hormona luteinizante, cae el estrógeno. Entonces, ¿qué es lo que mantiene en esta segunda fase la producción de estrógenos? ¿No? Porque la LH, miren cómo ha caído, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene? ¿No? ¿Quién se encarga de producir los estrógenos? ¿Es la célula de las foliculares? ¿No? Porque ya las células perdón, las células de la granulosa, ¿no? Ya no están, ya desaparecieron, ya, ¿no? Entonces, ¿quién va a formar estos estrógenos y progestágenos? Porque ya la teca, todo esto va a desaparecer, ¿no? Va a reabsorberse, entonces se va, se va a destruir. Por lo tanto, este progestágeno y estrógenos son producidos por el cuerpo lúteo, ¿no? Principalmente produce progesterona. Entonces, el cuerpo lúteo aquí es importante.
¿no? Que como aquí hay mayor cantidad de progesterona, ¿no? Más que los estrógenos, aquí el efecto en esta segunda fase es la fase básicamente progesterónica. ¿Qué va a pasar? Ahí, ¿no? Ya este endometrio que fue proliferando en la etapa anterior, en esta segunda fase, ¿no? Completa su proliferación, ya no es mucho, pero aquí básicamente van a incrementar, ¿no? La proliferación de glándulas, la circulación para recibir, ¿no? Al probable óvulo fecundado, ¿no? Se va preparando. Esa fase progesterónica es importante, mantenida por el cuerpo lúteo. Entonces mantiene este endometrio, ¿no? Secretor viable. ¿Por qué se dice secretor? Porque aquí hay estas glándulas que proliferaron en esta etapa anterior, en esta etapa empiezan a secretar gran cantidad de nutrientes, ¿no? Todo ese endometrio está lleno de nutrientes esperando la implantación del óvulo fecundado. Pero ¿qué pasa si no hay implantación? Entonces el cuerpo lúteo empieza a disminuir de tamaño y finalmente va a formar el cuerpo albicans, ya no produce progesterona, entonces la progesterona y estrógenos empieza a caer. Entonces ya no hay quien mantenga este endometrio proliferado y secretor. Entonces viene la caída del endometrio, a eso conocemos como la fase menstrual. Y eso se produce porque el pico de progesterona y estrógenos desciende, ¿no? Esa es la fase menstrual y empezará un nuevo ciclo. Esto para resumir cómo es que se produce la ovulación, la hormona luteinizante, como pueden ver ahí ustedes, es el que empieza la acción. Hemos dicho que la hormona luteinizante es importante para la ovulación, ¿no? Lo que va a producir esta hormona luteinizante es que se forme, ¿no? Hormonas esteroideas foliculares, tanto estrógenos como progesterona, ¿ok? ¿Qué es lo que va a producir eso? ¿No? Va a producir, ¿no? Hiperemia folicular y secreción de prostaglandinas. Va a haber transsudación de plasma al folículo. O sea, esa producción de progesterona que tiene la progesterona, ¿quién la produce? La teca, ¿no? La teca interna. Entonces, esa progesterona que produce la teca interna, ¿no? Va a producir vasodilatación, va a incrementar la secreción de las prostaglandinas. Todo esto lo que va a producir vasodilatación y por lo tanto va a haber transsudación de plasma de la sangre que está fuera del folículo hacia el folículo. Entonces va a edematizar al folículo, lo va a tumefactar al folículo. Por otro lado, ¿no? También estas células de la teca interna producen enzimas proteolíticas, ¿no? Que van a destruir todo ese tejido conectivo que rodea al folículo, ¿no? Entonces la pared, la cápsula folicular ya queda debilitada, ¿no? Y eso es lo que facilita, pues, justamente la ruptura de esa cápsula de tejido conectivo, ¿no? Junto con el edema generalizado que existe del folículo, produce, pues, la ruptura del folículo y viene la ovulación, ¿no? Entonces, en la ovulación, importante la secreción de progesterona y las enzimas proteolíticas de la teca interna. Miren, esta es otra forma de ver qué es lo que pasa en la fase folicular o estrogénica. Hipotálamo estimula la hipófisis a producir FSH, LH, se produce estrógeno, ¿no? Estos estrógenos, cuando aumenta demasiado, ejercen feedback negativo o retroalimentación negativa, ¿no? En la fase de la ovulación, ¿no? En la fase de la ovulación al 14 día, ¿no? Lo que ocurre es el mismo fenómeno, hipotálamo, ¿no? Las GnRH actúan sobre el hipófisis para producir más LH y FSH y finalmente, ¿no? Se produce estrógenos en el ovario y estos estrógenos van a hacer un feedback, ya no feedback negativo, ¿no? Justamente antes de la ovulación, esos 2 días antes de la ovulación, se produce el pico de estrógenos, ¿no? ¿Cómo es que se produce ese pico de estrógenos? Básicamente dada por la LH y la retroalimentación positiva.
Esos estrógenos que se producen en cantidad estimulan tanto a la hipófisis anterior como al hipotálamo para producir más estrógeno. Viene la crisis de elevación de estrógenos y, consecuentemente, la ovulación. Luego, en la fase lútea, ¿no? Ya lo que se secreta principalmente es progesterona. La progesterona va a tener efecto inhibitorio cuando es demasiada progesterona, inhibirá en la hipófisis anterior o en el hipotálamo. Entonces, en la única parte del ciclo donde vemos una retroalimentación positiva es en el momento de la ovulación. Veamos que los estrógenos y progestágenos no son otra cosa que eh, lípidos, ¿no? Que provienen del colesterol, ¿no? A través de varias vías metabólicas, ¿no? Entonces, de varias vías metabólicas se va a conseguir formar, pues, el estrógeno. Todo viene a partir del colesterol, pasa a pregnenolona, ¿no? Por varias vías metabólicas va a llegar hasta androstenediona, luego a testosterona. Esta testosterona, ¿no? Que es un andrógeno, ¿quién la produce? Las células de la teca interna, ¿no? La teca interna. Pasan a las células de la granulosa, donde existe la aromatasa, y la aromatasa va a transformar la testosterona, o también puede ser este otro andrógeno, que también es un andrógeno importante, la androstenediona, o la 17-hidroxiprogesterona. Estos son los tres andrógenos importantes, ¿no? Entonces la testosterona se convierte en estrógeno, o de frente también la androstenediona puede pasar a estrógeno. Entonces hay tres tipos de estrógenos: la estrona, el estradiol y el estriol. De estos, el más importante es el estradiol, ¿no? Tiene 80 veces más el efecto que la estrona o el estriol. El más de baja potencia es el estriol. Entonces, básicamente, todos los efectos que vamos a ver es por el estradiol. Miren lo que decíamos, acá tengo la célula de la granulosa, ¿no? ¿Por qué se estimula la célula de la granulosa? Por la LH, la hormona luteinizante, ¿no? Y se va a formar progesterona, ¿no? Las células de la granulosa producen progesterona, ¿ok? Esta progesterona puede pasar a las células de la teca, ¿no? Ejerciendo su efecto paracrino, ¿no? A su vez, la célula de la teca interna es estimulada por la LH, hormona luteinizante, y cómo actúa cuando se forma este complejo hormona-receptor, activa la vía de la adenililciclasa, ¿no? Entonces transforma el ATP en el AMP cíclico, y el AMP cíclico es ya encargado de transformar el colesterol en pregnenolona y la progesterona, ¿no? Entonces, la misma célula de la teca forma progesterona, pero también esta progesterona deriva de las células producidas por la granulosa. Finalmente, ¿no? Toda esta progesterona se va a convertir en andrógeno, por la que la célula de la teca no tiene esta enzima aromatasa que sí tiene la granulosa. Entonces, todos estos andrógenos nuevamente van a pasar a las células de la granulosa. Ya en las células de la granulosa, por el efecto de la aromatasa, se convierten en estrógenos. ¿Y quién estimula a la aromatasa? Es la FSH, ¿no? Vía también, vía mecanismo de acción, adenil ciclasa. Finalmente, entonces, la célula de la granulosa es encargada de producir finalmente, si queremos así, estrógeno, ¿no? Y estrógenos y progesterona, ¿no? Y la célula teca básicamente es progesterona y andrógeno. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los estrógenos? ¿No? Van a intervenir las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son las características sexuales secundarias, no? Las mamas, ¿no? Van a permitir el desarrollo mamario. Los genitales externos, los labios menores, labios mayores se van a desarrollar más, ¿no? Se van a hacer más evidentes, va a aparecer el vello pubiano, esa característica y distribución en la mujer que es forma triangular, ¿no? Entonces, si bien es cierto que los estrógenos, ¿no? Tienen muy poco efecto sobre la distribución del pelo, ¿no? Básicamente es la testosterona que tiene que ver con esto, ¿no? Pero en la mujer tiene esa disposición en forma triangular. Um,
Aumenta la producción de glucógeno vaginal, las células cronificadas en el epitelio vaginal. Aquí es importante. En la niñez, la mujer, ¿no? La mujer en su etapa de niña tiene un epitelio vaginal monoestratificado, ¿no? Cilindre, un solo epitelio. Por el efecto estrogénico que viene en la pubertad y la adolescencia, con ese incremento grande de estrógenos y progestágenos, lo que va a ocurrir es que el epitelio se va a transformar en un epitelio poliestratificado, ¿no? Incluso va a tener una cornificación, las células más superficiales, ¿no? Que protege, ¿no? Contra las infecciones y contra traumatismo. Facilita el crecimiento de folículos ováricos, ya lo hemos visto, ¿no? El desarrollo del folículo desde el folículo primordial hasta el folículo maduro. Favorece la motilidad de las trompas, eso es muy importante porque va a favorecer, si ese óvulo es fecundado, ¿no? ¿No? Favorece pues el movimiento de este óvulo fecundado hacia el endometrio donde se va a implantar. Estimula la proliferación del epitelio glandular y ciliar en las trompas. Eso es muy importante. A lo largo de toda la trompa, los estrógenos lo que van a hacer es que se prolifere epitelio de tipo glandular y secreten, ¿no? ¿no? Secreciones mucosas, ¿no? Que faciliten el transporte del óvulo fecundado hacia el endometrio. Y no solo que lo transporten, sino también va a facilitar la nutrición de este óvulo fecundado. Entonces tiene función proliferativa. Pero también proliferan epitelio con células ciliares y esos cilios también favorecen el transporte del óvulo fecundado hacia el endometrio, donde se va a producir la implantación. Aumenta el flujo sanguíneo uterino, aumenta las fibras uterinas y las vuelve más sensibles a la oxitocina. Crecimiento de ductos mamarios, pigmentación de las areolas, aumenta el angiotensígeno y la proteína fijadora de hormona tiroidea, aumenta la libido, disminuye el colesterol LDL o puede producir vasodilatación a través del óxido nítrico, estimulan el cierre epifisial, ¿no? Habíamos dicho que durante la etapa de la adolescencia y la pubertad existe un pico estrogénico y de progesterona. En el caso del hombre será de la testosterona, ¿no? Y eso es lo que facilita el crecimiento óseo. Pero, o, pero por otro lado, ¿no? Los estrógenos, ¿no? Si bien es cierto, favorecen la liberación de hormona de crecimiento, por otro lado, ¿no? Eh, estimulan el cierre epifisiario, que el cierre epifisiario sea más rápido. Es por eso que la mujer crece rápido, pero en poco tiempo. En cambio, el varón puede incluso crecer después de los 18 años hasta los 20 años, ¿no? Pero la mujer termina ya su crecimiento, ¿no? Máximo a los 18 años debido justamente a este efecto. En el hombre no hay estrógenos, o hay muy poco, en cambio en la mujer sí, pues hay un pico estrogénico que hace que la velocidad de cierre de la epífisis sea mayor, de tal manera que ya la hormona de crecimiento no puede actuar. ¿No? Pese a que esté elevada la hormona de crecimiento en la época de la pubertad, pero gracias a los estrógenos estos epífisis se cierran y ya la mujer su crecimiento termina antes que lo varón. Disminuye la acción de los osteoclastos, ¿no? Los osteoclastos son las células que encargan de resorción ósea, ¿no? De la resorción ósea, de sacar calcio del hueso, descalcificar al hueso. Por lo tanto, lo vuelve débil, ¿no? Entonces, lo que hacen los estrógenos es disminuir esa acción de los osteoclastos. Entonces, hace que no se reabsorba el hueso, no se descalcifique. ¿Y qué pasaría en la etapa de la menopausia? ¿No? En la menopausia ya el ovario se atrofia, ya no produce estrógenos, por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿No? Ya no hay estrógenos y por lo tanto, como ya no hay protección para la resorción ósea, sin estrógenos se incrementa la resorción ósea, se incrementa la descalcificación y ahí viene pues la osteopenia o osteoporosis de la menopausia. Es la explicación, ¿no? La falta de estrógeno. Aumentan el metabolismo corporal y el depósito de grasa. Los estrógenos muy importantes, depósito de grasa en la mujer, en las mamas, en los glúteos, ¿no? Lo que dan la figura femenina. Tienen escaso efecto sobre la distribución del pelo, digamos, sí, básicamente es la testosterona la que interviene en la distribución del vello, es decir, esa forma triangular que tiene el vello pubiano,
no es básicamente por los estrógenos, sino por lo poco de testosterona que también puede tener la mujer. Cuando la testosterona se incrementa más, como el caso de los varones, va a tener pues la forma romboidal del vello púbico. Eh, Dan a la piel una textura blanda, tersa, una piel muy suavecita, ¿no? En las mujeres comparado con el hombre, por ejemplo, la piel del hombre es mucho más gruesa. También le da, ¿no?, mayor vascularización a la piel. Por lo tanto, las mujeres son más susceptibles a, si hacen algún traumatismo, sangrar más que los varones, ¿no? Por el efecto de la vascularización estrogénica. Producen retención de agua y sal, ¿no? El, los glucocorticoides, igual que las hormonas tiroideas, tienen ese efecto también de retener agua y sal. Los estrógenos son otras hormonas, ¿no? No, por supuesto, no es un efecto considerable si uno lo compara con la aldosterona, por ejemplo, ¿no? La aldosterona pues absorbe agua y sal, pero ese efecto es mucho mayor y más importante que la retención de agua y sal, ¿no? Eh, en las mujeres. Pero sí se hace importante durante la gestación, ¿no? Porque durante la gestación el pico de estrógenos y progesterógenos es mayor. Por lo tanto, en la gestante no puede haber mayor retención de agua y sal, y eso explica por qué una mujer embarazada puede tener edema por la retención de agua y sal. Veamos ahora los efectos de la progesterona. Su órgano diana de la progesterona básicamente es el útero, las mamas y el cerebro, ¿no? Promueve cambios secretores del endometrio, ¿no? Ya en la fase estrogénica habíamos dicho que prolifera el endometrio, se desarrollan los folículos. En ese endometrio ya proliferado, lo que hace es, ¿no?, aumentar las glándulas secretoras, ¿no?, preparándolo para la implantación del óvulo. Hay elevación del umbral uterino frente a los estímulos contráctiles, ¿no? O sea, protege contra las contracciones uterinas que pueden haber, de tal manera que protege el embarazo, ¿no? Protege porque si hay una contracción uterina, la implantación, ¿no?, ese óvulo implantado podría ser eliminado, ¿no?, y terminar en un aborto. Entonces lo que hace la progesterona justamente aumenta el umbral para que no haya contracción uterina. Favorece la secreción por las trompas de falopio, el moco cervical en esta etapa progesterónica se hace más espeso y celular. Interviene también en el desarrollo de lóbulos y alvéolos mamarios, ¿no? Ahora, aquí la progesterona, si bien es cierto, interviene en el desarrollo de lóbulos alvéolos, ¿no?, de los conductos mamarios, pero hay otras dos hormonas que completan esta función, que es la prolactina y la oxitocina, ¿no? Tiene un efecto termogénico, ¿no? Aumenta la temperatura, hay grandes dosis a grandes dosis de progesterona puede producir natriuresis, y la progesterona es la que mantiene el embarazo. Miren, en la menopausia ya hay cero de folículos, ya no hay ningún folículo maduro, todos los folículos ya desaparecieron. Esa carga de la niña que nace con 1 a 2 millones de ovocitos, a la adolescencia queda en 400.000 y en la menopausia cero. Ya no hay ovocitos, ya no hay ovulación, ¿no? El ovario se atrofia y tampoco se va a producir estrógenos. Miren, ¿no? Acá está en el punto cero como la menopausia, ¿no? El inicio de la menopausia, ¿no? Y aquí están los años antes de la menopausia, años antes de la menopausia y años después de la menopausia. La menopausia, pues, se entiende como el periodo en el cual cesa la regla, ¿no? Entonces, en el momento que cesa la regla, ya, pero años antes ya los estrógenos, mire, y vaya en caída, ¿no? Va en caída, ¿no? Acá está el estradiol, que es el principal, y el estrón, el secundario, pero los dos van cayendo, ya años antes de que cese la menstruación. Una vez que cese la menstruación, la caída más abrupta, ¿no? Y desciende, pues, ¿no? A cifras muy bajas. Y por ende, miren, la FSH se incrementa, la LH se incrementa, ¿no? Esto es como si habláramos en patología,
de una patología en el cual el ovario no produce estrógenos ni progestágenos. A eso se llama el nombre de hipogonadismo primario, ¿no? Porque el ovario, por alguna patología, no produce estrógenos y progestágenos. Entonces, al no haber la hormona periférica, recuerden, voy a regresar al gráfico para ver acá, ¿no? Si yo no tengo, si yo no tengo estrógenos, disminuye la cantidad de estrógenos o progestágenos, entonces eso es sensado por el hipotálamo, por el hipófisis, entonces se produce una retroalimentación positiva. Entonces eso va a estimular al hipotálamo, al hipófisis a secretar más NRH. A eso se le conoce como hipogonadismo primario, ¿no? Primario, hemos dicho, cuando hay lesión de la glándula periférica, secundario la hipófisis y terciario el hipotálamo. En este caso, cuando hablamos de un hipogonadismo primario, es decir, que el ovario por alguna patología está fallando y no produce estrógenos, entonces eso va a estimular la secreción de gonadotrofinas a nivel hipófisis y de hormonas liberadoras de gonadotrofinas a nivel hipotálamo. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo final? Aumentar pues los estrógenos. Pero ¿qué pasa? En el caso de la menopausia, ese ovario ya está atrófico. Ya no, por más hormonas liberadoras, por más gonadotrofinas, LH, FSH que haya, ya ese ovario no responde. Por lo tanto, ya no sintetiza hormonas, ¿no? Entonces la menopausia se parece a un hipogonadismo primario, sino que es fisiológico, no es patológico. En un hipogonadismo primario no se produce estrógenos y se aumenta el LH-FSH. En la menopausia ocurre lo mismo, pero este es un fenómeno fisiológico. Si ocurriera la fecundación y ocurriera el embarazo, ¿no? Ya, una vez que se produce el embarazo, se van a empezar a sintetizar unas nuevas hormonas, ¿no? Y acá están estas hormonas principales. Acá está la hormona, la gonadotrofina coriónica humana, que es la principal, ¿no? Que después del embarazo, la fecundación, una vez que se fecunda, una vez que se implanta, inmediatamente aumenta, ¿no? Siendo su pico, ¿no? Entre la octava y 12ª semana, ¿no? Y de ahí empieza a caer hasta la 20 semana. Luego tenemos otra hormona, la lactógeno placentario, ¿no? Que empieza a producirse desde la quinta, 12 semanas. La progesterona y estrógenos. Entonces, durante las primeras semanas de embarazo, necesitamos tener a la progesterona en niveles elevados para que el endometrio que había proliferado, que había incrementado en glándulas, ¿no? Y nutrientes, no se desprenda. Por lo tanto, es importante que el cuerpo lúteo se mantenga. Y es así que la actividad del cuerpo lúteo está dado por estas barras que ven aquí, ¿no? Se puede mantener hasta la 20 semana, ¿no? Lógicamente su actividad, ¿no? Va incrementándose hasta las 8 semanas, de ahí ya va en descenso. Pero nos mantiene, nos asegura por lo menos las 20 primeras semanas la secreción de progesterona y estrógenos. Pero después de las 20 semanas, ¿no? Miren, continúa ascenso la progesterona y los estrógenos, ¿no? Entonces, ¿quién está produciendo estos estrógenos y progesterona? Porque ya el cuerpo lúteo desaparece a la 20 semanas y aumenta la cantidad de progesterona y estrógenos para seguir manteniendo el embarazo. ¿Quién lo hace? Ya la placenta, ¿no? Ya la placenta, aparte que la placenta forma hormona, la gonadotrofina coriónica humana, la lactágeno placentario, también ya va a empezar a sintetizar ya a partir más o menos de la 12ª semana, 16, ¿no? Y a la 20 ya adquiere una cantidad suficiente de capacidad de producir progesterona y esto. Entonces, durante las primeras 20 semanas, 16 a 20 semanas del embarazo, la progesterona y estrógenos son mantenidos por el cuerpo lúteo. Después de la 20 semana ya es producida por la placenta, ¿no? Hasta el final del embarazo. La lactógeno placentaria, llamado también somatotrofina coriónica humana, ¿no? Miren, 97, y esto lo hemos visto, 96% de similitud con la hormona de crecimiento en cuanto a estructura química, y con la prolactina también 67%. Esas son las tres hormonas que tienen similitud química, ¿no? La hormona de crecimiento, la prolactina y
la lactógeno placentaria o somatotrofina coriónica humana. ¿Dónde se produce? En el sitio trofoblasta, en la placenta, ¿no? El estímulo para la secreción es la hipoglicemia. ¿Cuáles son las funciones de esta hormona? Aumenta la lipólisis, ¿no? Produce lipólisis, aumenta los niveles de ácidos grasos libres circulantes, fuente de energía para el metabolismo materno y nutrición. Entonces, al generar lipólisis, pues genera ácidos grasos libres y eso da fuente de energía tanto para la madre como para el hay resistencia a la insulina, miren, ¿no? Genera resistencia a la insulina, igual que la hormona de crecimiento, pues la hormona de crecimiento también genera resistencia a la insulina, y eso qué va a hacer? Que haya hiperglicemia, pero eso sirve, esa hiperglicemia de la madre, ojo, de la madre, sirve para que el feto utilice esa glucosa, ¿no? Tiene entonces toda una razón de ser. Y también participa en el aumento del tejido mamario. Entonces la hormona lactógeno placentaria participa pues en básicamente en mantener el embarazo, mantener al feto, ¿no? Dándole energía, dándole glucosa. Bien, ahora repasemos el eje hipotálamo hipófiso testicular. Repasemos un poco la anatomía. Tenemos aquí nuestra vejiga, atrás está el recto, ¿no? Acá está la próstata, ¿no? Un poco delante la vejiga. Luego tenemos aquí la uretra, y a la uretra se va a unir el conducto deferente, ¿no? El conducto deferente que viene del epidídimo del testículo, ¿no? El conducto deferente se une con la vesícula seminal y aquí forma el conducto eyaculador. El conducto eyaculador termina en la uretra, ¿no? Se une a la uretra. Acá en gran aumento tenemos el testículo, los túbulos seminíferos, que son túbulos, ¿no? Que se enrollan varias veces, muy enrollados. Luego forman el epidimio, donde siguen enrollados, y luego terminan en el conducto deferente. Acá está un corte microscópico, tenemos el túbulo seminífero, bastantes cilios, ¿no? Y acá está la capa germinal, ¿no? De células germinales. Y algunas células que están aquí, diferentes, las células de Sertoli y las células intersticiales o las células de Leydig. Acá en mayor aumento vemos que la primera capa que está pegado, ¿no? Casi al intersticio, ¿no? Es la capa de las espermatogonias, ¿no? Estas espermatogonias se van a diferenciar, ¿no? En espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, ¿no? Espermátides y finalmente un espermatozoide ya maduro, ¿no? Todo esto ocurre, ¿no? En el túbulo seminífero, ¿no? En el túbulo seminífero. Y acá existen entre estas células, en estas espermatogonias, estas células germinales, está la célula de Sertoli, ¿no? Vamos a ver la importancia de estas células de Sertoli, ¿no? Que secretan sustancias tanto nutritivas para nutrir a estos espermatozoides, como, ¿no? También hormonas. Y las células de Leydig, que son las células intersticiales, también tienen una función hormonal. Acá en gran aumento en la zona intersticial, ¿no? Las células intersticiales de Leydig. Y por otro lado tenemos el epitelio germinal, las espermatogonias. Al igual que en el óvulo, aquí también hay desarrollo, ¿no? La célula germinal que deriva del endodermo, ¿no? Se va a localizar en el testículo, ¿no? En forma de espermatogonia. Y ahí van a estar latentes, ¿no? 12 a 14 años hasta que se inicia la pubertad, y luego, ¿no? Se produce pues la mitosis, ¿no? Estas células empiezan a proliferar y se forma el espermatocito primario, ¿no? Por mitosis, solamente por división. Y después ya viene la fase de la meiosis, ¿no? Donde se forman los espermatocitos secundarios, y en la meiosis 2, ¿no? Se forman los espermátides. Estos espermátides sí ya tienen la mitad de la carga genética o cromosómica de la célula. ¿No? Listos, entonces finalmente está el espermatozoide maduro, ¿no? Con la mitad de la carga genética, listos para fecundar al óvulo con la otra mitad y completar los 46 cromos.
Miren la testosterona cómo va variando. En el feto tenemos un pico, en el recién nacido tenemos otro pico, luego disminuye y luego para aumentar pues durante la etapa de la adolescencia, ¿no? Y el adulto. Luego también disminuye, ¿no? Pero no tanto como en el nacimiento, ¿no? Entonces, los dos picos o digamos hasta los tres picos de la testosterona tuvieron la etapa fetal, ¿no? En el recién nacido, ¿no? En la etapa de neonato, que son los primeros 28 días, y luego en la adolescencia, la pubertad, viene el incremento de la testosterona. Bien, ¿cómo se regula el eje hipotálamo testicular? También hay una hormona liberadora de gonadotrofinas que va a estimular la LH-FSH. Y aquí está. La FSH, mira, estimula que a las células de Sertoli, ¿no? Esas células que están en el túbulo seminífero, ¿no? ¿No? Cerca a las células espermatogonias. Estas que se sintetizan, ¿no? En qué van a estimular la espermatogenia, las células de Sertoli. También son capaces de producir la inhibina y tiene efecto inhibitorio sobre la adenohipófisis. La LH a su vez va a actuar sobre las células intersticiales de Leydig produciendo testosterona. Esta testosterona a su vez va a estimular a las células de Sertoli para, ¿no?, que hagan viable la espermatogenia, ¿no? Porque estas células Sertoli van a secretar, ¿no?, una serie de nutrientes para que todos los espermatozoides en sus diferentes estadios estén viables. ¿Okay? Entonces las células de Sertoli son básicamente estimulados por la testosterona. A su vez la testosterona pues va a ejercer su efecto androgénicos en las células diana. Entonces de aquí debemos sacar una conclusión, que las células de Sertoli participan en la espermatogenia, produciendo los diferentes nutrientes. Y la testosterona va a actuar sobre los órganos sexuales secundarios. Acá está las células de Leydig que producen testosterona, las células de Sertoli estimulan la espermatogénesis, producen inhibina que va a inhibir cuando haya mucha testosterona, va a inhibir la producción a nivel hipoficial. También no estimula la proteína transportadora de andrógenos, permite la nutrición de células germinales y forma una barrera hematotesticular, es decir, que impide que muchas sustancias puedan ingresar a los túbulos seminíferos, ¿no? Y eso es importante porque de esa manera evita que muchas sustancias tóxicas que puedan destruir a los espermatozoides que están en desarrollo, ¿no?, las puedan destruir. Entonces evitan que sustancias dañinas ingresen a los túbulos seminíferos. Por eso se dice que forma una barrera hematotesticular. Solamente ingresan sustancias, ¿no?, que favorezcan el desarrollo de las espermatogonias, como es, por ejemplo, ¿no?, los andrógenos. Pero esos andrógenos, esas testosteronas tienen su proteína transportadora, permiten el ingreso a esta capa de células de Sertoli. Ahí está la vía de formación de los andrógenos, es la misma, ¿no?, a partir del colesterol que ya hemos visto, ¿no? Va a pasar por diferentes vías metabólicas hasta llegar a androstenediona, luego a testosterona y también se puede sintetizar la dihidrotestosterona. Estos tres son los tres principales andrógenos. La principal, de hecho, es la testosterona. La testosterona o en general los andrógenos, ¿no?, el 70% están unidos, ¿no?, a la albúmina, ¿no?, y un 5 o un 0.5 a 3% libre. Estos son los andrógenos o testosteronas biodisponibles, porque su unión con la albúmina es muy laxa, ¿no? No hay mucha afinidad, entonces fácilmente libera a los tejidos ese testosterona unida al albúmina. En cambio, hay un 30% de los testosterona que se va a unir a una globulina, ¿no?, fijadora de andrógenos o testosterona. Aquí sí esta afinidad es muy fuerte
esa testosterona sí es difícil que suelte a los tejidos. De tal manera que la testosterona que va a actuar usualmente en los tejidos es esa testosterona unida a la albúmina o aquella testosterona que circula libre en la circulación, que más o menos hacen un 75% de toda la testosterona. Entonces, esta testosterona, que usualmente se produce 5 miligramos al día, va a actuar como testosterona en sí, ¿no? Va a estimular el conducto de Wolff, la formación de hueso, va a incrementar la masa muscular y estimula la espermatogénesis. Se puede recibir la acción de la aromatasa, ¿no? Y se convierte en estrógeno. Entonces ya lo hemos visto, ¿no? Se puede convertir en los tejidos periféricos por intermedio de la aromatasa en estrógeno, ¿no? Y el estrógeno participa en la retroalimentación hipotálamo hipoficiaria, en la resorción ósea, cierre epificiario, ginecomastia y ya todos los efectos que hemos visto pues, de los estrógenos. Y aquí, por intermedio de la 5-reductasa, otra enzima, esta testosterona podría transformarte en este otro tipo de andrógeno, la dihidrotestosterona, que va a actuar sobre los genitales externos, ¿no? Va a facilitar el desarrollo de los genitales externos, crecimiento de la próstata, es el responsable de que aparezca el acné, vello facial o corporal, y también es responsable de la distribución del pelo, ¿no? El pelo en el varón, sobre todo en la cabeza, ¿no? Esas entradas que normalmente existen en el varón es propio de los andrógenos, en este caso la testosterona. Bueno, chicos, con eso estaríamos terminando. No sé si habrá alguna pregunta. Perdón, un ratito, un poquito más fuerte. La libre, ¿no? La libre y la que está unida al albúmina. Esa es la que usualmente se usa, porque la otra tiene mucha afinidad. La que está unida a la globulina fijadora de andrógenos, esa es otro tipo de, también otra proteína, pero la afinidad es muy alta, difícilmente libera los tejidos, ¿no? Entonces, más o menos el 75% de la testosterona es que está unido a esta albúmina, que es libre, que es fácil de que suelte los tejidos porque tiene poca afinidad, o la libre, ¿no? Que estás circulando en forma libre en el plasma, ¿no? Esa es la que ejerce el efecto generalmente, ¿no? Doctor, una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi apellido Mandamiento. A la hora que pasó lista, creo que no escuchó. Ahorita me he sacado los He audífonos y llamado creo varias veces, no es que no haya escuchado, nunca has contestado. sí, doctor, sino que estaba con los audífonos y creo que por ahí el micro está mal de mis audífonos. Ya lo voy a corregir. Pero sí estaba en clase y quería hacerle una consulta, doctor. Con respecto al tiempo de embarazo, lo que usted habló de la resistencia de la insulina, que justamente es necesaria o se da para que el bebé, ¿no? Pueda justamente, como se dice, absorber esa glucosa y pueda Ajá. ser fuente de energía. Es por ese procedimiento de resistencia a la insulina es que se genera lo que es la diabetes en el embarazo, que es No, 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 regresiva, no, 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 ¿o no? no, no. Si bien digo, aquí hay una resistencia de insulina, pero hace que los niveles de glucosa pues no estén más de lo normal, ¿no? Mantienen sin el límite superior, pero no fuera de lo normal, ¿no? Eso permite, o sea, si bien es cierto, no hay una hiperglicemia patológica, voy a decirlo así, de repente en su etapa de no embarazo la mujer tenía una glucosa normal de 80, durante el embarazo de repente pasa a 90, 95. Sigue siendo normal, pero hay más hiperglicemia que el basal, ¿no? Pero eso no lleva a la diabetes, ¿no? La diabetes es producida por otros fenómenos que producen resistencia a la insulina y ahí sí los niveles de glucosa ya se elevan más, ¿no? Ya es patológico. Ah, ya, doctor, pero esa condición y acompañado de repente a Claro, una eso ayuda, pues por eso que durante el embarazo, personas que además tienen otros factores de riesgo como es obesidad, tienen hipertensión arterial, tienen antecedentes familiares de diabetes, entonces el embarazo predispone eso. Pues antes de que se embarazaran, no eran diagnosticadas diabetes, no tenían nada, ¿no? Pero se embarazan y hacen diabetes, precisamente porque durante el embarazo aumenta la resistencia a la insulina, ¿no? Por la lactógeno placentaria, ¿no?
por la misma hormona de crecimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero si no tuviera ningún otro factor de riesgo, sí va a producir aumento en la glicemia, pero no en valores patológicos, ¿no? Ok, doctor, y entonces, acompañado de los factores de riesgo que usted menciona, y se produce o la mujer adquiere lo que es la diabetes, eso no es regresivo, o sea, si ya Sí, adquirió... sí, pasa el embarazo y termina, ¿no? Eso por eso se llama diabetes inducida por el embarazo, ¿no? Pasar el embarazo, un gran grupo de pacientes van a llegar a tener glucosa normales y otros sí ya pueden quedar diabéticos, ¿no? Entonces ya no, ya es una diabetes tipo 2, pues ya no es inducida por el embarazo, porque cuando es inducida el embarazo tiene ciertos criterios, tienen que aparecer en el tercer trimestre, a partir de las 28 semanas de gestación. Si aparece antes, ya es una diabetes tipo 2 común y corriente. Entonces, tiene que aparecer en el tercer trimestre, a partir de las 28 semanas de gestación. Y, ¿no? Y después del embarazo, la mayor parte revierte y otros pueden quedar también ya diabéticos. Justamente por esto que aumenta la resistencia a insulina en el embarazo, si hay factores de riesgo agregados, van a desarrollar ya pues una diabetes inducida por el embarazo, ¿no? Ok, ya, doctor, muchas gracias. Si me podría ayudar con la lista, por favor, Sí, sí, doctor. mandamiento, ya no sé. Sí, doctor. Okay. ¿Alguna otra? Sí. La hormona de crecimiento, la leptina es una hormona sintetizada por el tejido adiposo, ¿no? Ahora, lógicamente hemos visto que la hormona de crecimiento interviene en diferentes células, ¿no? Y puede también desarrollar el tejido graso, ¿no? Y ahí podría aumentar la leptina, ¿no? Claro, la leptina, ya, la hormona de crecimiento aumenta la leptina a su vez puede también estimular la hormona de crecimiento, ¿no? Sí, eso también es cierto. No, eso es normal, eso es normal. Ok. Bien, miren Profesor, buenas la otra. tardes. Sí, sí. Profesor, disculpe, yo tuve problemas con mi internet y no estuve conectada cuando se llamó la asistencia. Escribe en el chat ahí tu nombre, por favor. Ok, gracias, disculpe. Muy bien. La próxima clase me va a tocar el sábado. Estaba para el lunes, pero lo vamos a hacer el sábado porque el doctor Castillo, que le toca las últimas clases, lo va a hacer el lunes y el martes. Entonces conmigo terminaríamos el sábado que viene. ¿Ya? ¿Ustedes en qué horario están? Creo que es en el segundo, de 6 a 8, ¿no? El sábado. Sí, doctora, en el segundo horario. Ya. A ver, voy a empezar un poco antes con el otro